¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando muy chido donde quiera que nos estén escuchando. Nosotros estamos muy contentos de seguir grabando aquí en Buster Studio Records, en la avenida Independencia número 83, en el centro de Tlaxcala. Y bueno, quiero agradecer primero al estudio por seguir acompañándonos en este trayecto del podcast, y también a todos los que están fuera de cabina, que están Beto, está Sur, está Panchis, está Rodrigo y está Alex. Estuvimos probando ya los micrófonos, estuvimos viendo lo de la grabación, y pues también un saludo a todos ellos que están aquí echándonos la mano con el podcast. Afuera está hecho un relajo, pero aquí nosotros estamos concentrados para darles este bonito episodio de La Bóveda. Mi nombre es Enrique Chávez y bienvenidos al segundo episodio de La Bóveda, un podcast pseudo amateur donde comentaremos temas incómodos, transgresores, culturales y cotidianos a partir de la experiencia personal y profesional de nuestros invitados. Este podcast es, sobre todo, una plática entre amigos sobre diferentes experiencias y emociones en la vida diaria. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante que se desarrolla en varios ámbitos y también en varios contextos. Creo que nosotros ahorita nos vamos a enfocar un poquito más dentro de la literatura, pero también este tema ha traspasado las barreras de este género y se ha ido sobre todo al cine y a la música. Y pues realmente es un tema que es muy interesante, también tiene cosas muy escabrosas, entonces realmente creo que es pertinente conocer un poquito más sobre este tema. Este tema trata sobre todo de explorar qué es el ser humano y las inquietudes sobre el mundo y la sociedad. Y bueno, desde tiempos remotos el ser humano ha utilizado su imaginación para viajar hacia la profundidad del mundo o hacia las estrellas. También ha pensado en posibilidades remotas de tecnología, de sociedad y de la vida diaria como parte de un escenario ficcional fuera de su tiempo. Es así que gracias a esta pequeña introducción, en este segundo programa vamos a hablar sobre el género de la ciencia ficción, que yo creo que también es muy interesante. Y para hablarnos de este tema, pues qué mejor que invitar a un gran amigo y a un buen conocedor del mismo, que realmente pues es un invitado muy especial para mí, porque yo creo que lo llevo conociendo ya de varios años y realmente hemos formado una relación pues muy chida. Y bueno, me permito presentar al invitado del día de hoy, nacido en 1996 si no me equivoco. Él es cuentista y poeta experimental de medio tiempo, regateador de libros también, porque en muchas ocasiones ha venido a libros el güey, o también nos los ha prestado, y realmente creo que yo incluso hoy no traje el libro que me prestó, pero bueno, no importa. No. Realmente es un regateador de libros. También es un fumador periódico, porque hay momentos del año donde él deja de fumar y de repente vuelve a fumar como pinche loco, entonces yo creo que también eso lo califica muy bien. También es clon de Babo de Cártel de Santa, tiene su barbita, okay, sí. Tiene el porte de Babo. También siempre se queda en las pedas aunque no tome, sí, realmente okay. Es buena compañía hasta altas horas de la madrugada. Y sobre todo pues es un gran amigo y un gran compañero, digamos, de escuela, y también un gran carnal. Y él es Aarón Mendoza Chichino. ¿Cómo estás, Aarón? El día de hoy. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, como bueno se diría alguna vez en The Truman Show. Pero bueno, donde sea que o a la hora que lo estén escuchando este podcast. Mi nombre es Aarón Mendoza Chichino y mucho gusto. Espero que les guste esta plática de hoy. Bueno, pues también otra cosa que quería decir sobre Aarón es que también lo conocí dentro de la licenciatura. Realmente llevamos 4 años de conocernos, últimamente no nos hemos visto mucho, pero creo que nos vemos en ocasiones especiales, y pues esta es una ocasión muy especial. Algo curioso es que Aarón también fue el primer jefe de grupo que tuvimos en la licenciatura. Eso está de más, pero bueno. Nada, es que está chido, a mí me gusta recordar eso, y también que era muy bueno en teoría y análisis de la narrativa. Entonces yo creo que también eso como que impulsó más a que Aarón se adentrara dentro de estos géneros como el cuento y también como la poesía, y sobre todo también con el género de la ciencia ficción. Entonces creo que pues él es el candidato más óptimo que yo conozco para poder hablar de este tipo de temas. Y bueno, quisiera abordar este tema primero en 2 vertientes. La primera de ellas, como también esto se trata de promocionar a la persona que viene con nosotros, pues a mí me gustaría conocer cuál ha sido la trayectoria artística que has tenido dentro de, pues sí, de tu vida diaria, todo eso, y también cuál ha sido tu acercamiento con el género de la ciencia ficción, que es como las 2 vertientes en las que quiero dividir ahorita el programa. Y pues realmente creo que va a ser muy interesante para todos, tanto tu experiencia personal con la escritura y también pues la experiencia con el género de la ciencia ficción, ¿no? Bueno, ya hablando directamente sobre ti, ¿cómo fue que empezaste con esto de la literatura? ¿Fue desde chiquito? Bueno, fue muy curioso cómo yo empecé la literatura. Yo hasta cierto punto no había tocado un libro hasta secundaria. Uh-huh.
Y a lo mucho que tocaba eran los cuentos o los libros que nos daban en la primaria, y hasta eso era contado. Pero en secundaria tuve la oportunidad de perder mi tiempo en los libros porque no quería hacer más que perder mi tiempo y no hacer mi tarea y todas esas cosas. Y leí un libro sobre la mitología griega, que era lo que más me llamaba la atención en ese momento. Pero después, posteriormente, empecé a leer los libros básicos. Ajá. Y después lo dejé. Pero como tal, mi incursión a la literatura empezó cuando estuve viendo un programa televisivo que creo que ya no lo pasan, que creo que era el Animal Nocturno. Ah, ok. Ajá. Y estaban entrevistando a Eduardo Galeano, que descanse en paz. Pero era tal la manera de hablar de este uruguayo que pues me motivó a darle un sentido, porque pues un sentido a lo que quería hacer, ¿no? Porque pues no tenía nada, ni sabía ni quería hacer nada, y no entendía qué era lo que quería hacer. Entonces dije, ¿por qué no lo hago? Digo, se ve fácil, ¿no? Pero bueno, una cosa es decirlo y después actuar, ¿no? Y hacerlo. Y empecé, después entrando a la preparatoria lo olvidé, pero terminándola, casi por terminarla, empecé a leer libros y me incursioné mucho más en la ciencia ficción. Empecé a leer lo que es Crónicas Marcianas. De Ray Bradbury. Y desde ahí empecé a leer muchas más cosas. O a ver películas sobre sobre ciencia ficción o cualquier cosa que me llamara la atención. Y en ese momento me llamaba más la atención la ciencia ficción, porque era muy curioso lo que nos podía llegar a pasar si uno se adentraba mucho en esos libros, cuentos, novelas. Podríamos hasta sucumbir a cualquier tipo de pues de epidemia, de sea lo que sea que ocurriera en la trama del libro. O del cuento. Y por ejemplo, siempre estuve muy impactado cuando terminé de leer 1984 de George Orwell. Porque había un contraste muy diferente cuando tú podías leer Un Mundo Feliz de Huxley, que es la contraparte de esta novela. Pero de estas dos maneras se ha ido viendo que los gobiernos o dictaduras han tratado de callar al pueblo, ¿no? O a la gente. Y es lo que me llamaba mucho la atención, cómo es que podían llegar a predecir lo que podía pasar en años venideros. O por ejemplo lo que hizo H.G. Wells con la Guerra de los Mundos, prediciendo el rayo láser y también la bomba atómica. Eso era lo que tanto me llamaba la atención de la ciencia ficción. Y entonces empecé a ver que varios de mis recuerdos de niño tenían mucho que ver con eso. Por ejemplo, yo tenía recuerdos de los cazafantasmas, que aunque habla de cazar fantasmas, no le hace de la forma como se hace digamos como paranormal, ¿no? Sí. O sea, se meten más dentro de la onda de la ciencia ficción, con las máquinas. Ajá, sí, y era lo curioso, y empecé a ver que tenía muchos más recuerdos con estos programas de televisión. Por ejemplo, Digimon a lo mejor no es tanto de ciencia ficción, pero o sea, habla de la inmersión en el mundo digital. Ajá. Y qué es lo que también estamos, lo que el ser humano trata de hacer, ¿no? Meterse más en la computadora, meterse más en la realidad virtual. Claro que este programa se inspiró de los Tamagotchis, pero o sea, es muy curioso, ¿no? Entonces, caricaturas así
como por ejemplo las cosas que pasan en Los Simpson y dicen que se hacen verdad. Ajá, las predicciones de las los predicciones Simpson, igual, o sea, me llama mucho la atención esos capítulos donde hablaban, la trama tenía que ver con el futuro de los niños y entonces pues te quedabas pendejo cuando pasaban todo ese tipo de cosas, como por ejemplo lo de Trump y otras cuantas predicciones que hacían, ¿no? O sea, sí, realmente así es. O sea, digamos que de todos esos programas, tú te inspiraste para adentrarte dentro de la misma literatura y también dentro de la ciencia ficción. sí, O sea, de hecho, yo tenía dos opciones, o sea, a primera vista, mi papá me enseñaba mucho a ser curioso y siempre me preguntaba por qué pasaban las cosas. uh-huh. Y siempre andaba, sigo siendo como un niño porque siempre trato de divertirme con lo que observo y preguntar siempre o ser coherente, ¿no? Porque, por ejemplo, uno puede hablar sobre una historia de fantasía y es mucho más fácil por el mismo hecho de que pues no tienes que meterte tanto en hechos específicos o por qué sucede o por qué las cosas son como son, ¿no? Uh-huh. Sino más que es fantasía y la ciencia ficción es más exacta, ¿no? Sus cuentos tienen que ser más exactos para que sean más creíbles, para que le den algo de realidad al texto, ¿no? Uh-huh, sí. Bueno, creo que sí es como muy interesante saber esto, porque a lo mejor muchos no nos acercamos tanto o no pensamos tanto en la literatura, sino que pensamos en una mera ficción, o sea, no somos conscientes como de diferenciar esos dos tipos digamos, como de cosas o de verdades, y realmente pues es interesante, ¿no? Que tú lograste desde un inicio como adentrarte en esas cuestiones y saber qué era lo que querías, ¿no? Sí, sí, yo de hecho, eh, desde niño no sabía qué era lo que podía yo realizar. Realmente hasta no me considero tan profesional en lo que es la escritura, por el mismo hecho de que no empecé a leer desde primaria, no tenía una lectura mm, muy hábil, ¿no? Entonces, en preparatoria, el hecho de que empezara a leer mucho más tendido, pues era, pues a lo mejor muy tarde. Es como cuando te pones, quieres ser orquestista y lo que pasa es que empiezas tarde, ¿no? Uh-huh. Empiezas a los 20 años y ya no puedes hacerlo tan bien como si lo hubieras empezado desde los 7 años. Entonces, Sí, sí. Se me hizo fácil empezar con este género por el mismo hecho de que me maravillaba ese mundo, el mundo incierto, pero a la vez que podría pasar, ¿no? Por ejemplo, alguna vez leyendo lo que pasaba en Crónicas Marcianas, Uh-huh. era lo mismo que lo que había pasado en la conquista de las antiguas culturas, ¿no? Entonces, pues era muy emocionante, ¿no? O sea, te identificabas con esa onda. sí, me dejaba sin palabras, o sea, yo no entendía cómo es que la gente podía predecir tan exactamente lo que puede pasar si uno llega, pues digamos, a hacer los pasos incorrectos, o sea, Sí, sí. o sea, por ejemplo, en el libro después yo empecé, digamos que, a indagar mucho más en la ciencia ficción. No. Y lo que llegué a entender es que por ejemplo, empezó en Estados Unidos. Claro está que H.G. Wells y Julio Verne fueron uno de los Sí. primeros, digamos, pioneros de esta ciencia ficción. De hecho, antes no se llamaba de esa forma, de hecho ni tenía Ajá, sí. un número preestablecido. Sí, Pero, o sea, lo que sucedió es que se hizo tan popular que ahora hay tantos subgéneros y en este género de la sí, sí. literatura
que podemos decir qué es lo que se escribe hoy en día con actualidad es lo más rentable, ¿no? Por ejemplo, están haciendo un reboot de los cazafantasmas, o Ajá. también hicieron lo que es Sin Sajo, Ajá, lo de los Juegos del Hambre, ¿no? los Todo Juegos eso. del Hambre, em, Black Mirror, no lo he visto, sí, claro, no lo he visto, pero Sí, sí. es particularmente sabido que este programa se dedica A ser como un nuevo portador de la ciencia ficción, sí, ¿no? sí, y por ejemplo también igual de este mismo rubro de la compañía de Netflix, Sí, sí. también está lo que es Dead Love and Robots, que Ah, ok, ajá. Sí, sí, pues sí. es lo más moderno y en lo que podemos ver que es indaga mucho en lo que son lo que es la antología de ciencia ficción, ¿no? Sí, O sí. sea, son diferentes tipos de historias donde podemos ver diferentes tipos de arte y indagar en lo que es la ciencia ficción y Sí, sí. adentrarnos más, ¿no? O sea, por ejemplo, los bucles de tiempo, ese es digamos, Un tema, ¿no? un tema Ajá. de que se trata mucho en cualquier tipo de película, aunque no se sepa a primeras, ¿no? Por Sí, sí. ejemplo, Russian Doll, que también es de Netflix, Ajá. también habla sobre un bucle, bucles de tiempo. O sea, tantos subgéneros de la ciencia ficción o temas de la ciencia ficción se han sacado de esta, Ujú. que, o sea, es de lo que más se habla, ¿no? Sí, sí. O sea, por ejemplo, también yo me incursioné mucho en lo que es el cómic oriental o el manga, y Ajá. de ahí también igual empecé a ver digamos, muchos textos o muchos mangas de diferentes autores que hablaban sobre ciencia ficción, Ajá. y lo que más me llamaba la atención es cómo es que podían realizar un bosquejo sobre qué era lo que puede ser lo aproximado a un robot o lo aproximado a tal tecnología, ¿no? Ujú. Por ejemplo, el cómic se llama, o más bien el manga se llama Air Gear, Ajá. ajá, donde eran lo novedoso, la ciencia ficción en ese manga, Ajá. era que habían experimentado tanto con la tecnología que ya podían meterla en los patines, ¿no? Pues con los que uno No patinar. con los que se Con los que patina. patina. Ajá. Y lo curioso era este tipo de cosas, ¿no? Y cómo es que el humano podía alcanzar velocidades tan altas por ese mismo hecho. Ajá. También otras donde, por ejemplo, Gans de Ito, no, era de otro mangaka. Pero este manga habla Ajá. sobre la teletransportación, habla también sobre, o sea, incursiona sobre también sobre tipos de tecnología que se podría implementar en las armas modernas, ¿no? Ajá. O sea, el tema en sí de este manga trataba sobre una esfera que se encontraba en un cuarto, en una habitación vacía, y esta revivía a la gente que moría Ajá. y les daba trajes con una alta tecnología que los hacía tener super fuerza, y les daba armas tan avanzadas que podían matar cualquier cosa, ¿no? Ajá. O despedazar cualquier cosa Ujú. por ejemplo, con tecnología de rayos láser digamos, de gravedad, ¿no? Ajá. Pero lo interesante era que a esta gente que moría la revivían solamente para para que matara extraterrestres, ¿no? Y Ajá. son cosas así medio raras, Sí, sí, sí. pero, o sea,
eso era lo que más me llamaba la atención, porque los detalles con los que hacía cada una de las cosas, o sea, cada uno de los cuerpos, las muertes, porque, o sea, de que había muertes y había gore, había demasiado. Ajá, Entonces, sí. este, cómo despedazaba los cuerpos, era muy interesante, porque también igual le daba su Su propio toque ajá. al género. De hecho, hasta Ajá. este mangaka utilizaba una tecnología para hacer como que sus cuerpos en 3D, Ajá. y era lo que le daba un poquito más de realismo a sus dibujos. Ajá. Entonces, poco a poco me conmocioné a tal punto de querer hacer lo mismo, ¿no? Sí, sí. Creo que ahorita que estamos hablando ya de todos estos temas así como de la ciencia ficción, creo que es pertinente como comentar que también pues la ciencia ficción no es como un tema nuevo. No, Digo, de hecho estuvimos platicando antes de hacer el podcast, ¿no? Estuvimos creo que 2 semanas platicando. Me puse a investigar y a hacer mi tarea para hacer el guión del podcast. Y realmente me di cuenta de que la ciencia ficción es un género que está desde hace casi 100 años, ¿no? sí. Desde los 1920. Yo creo que es ahí cuando se funda el género y también como tú decías, ¿no? Antes ni siquiera se le conocía como ciencia ficción, ¿no? No, de hecho, el término lo fundó Hugo Ginsberg, ¿cómo se pronuncia? Gainsbach, ajá, Ajá. Gainsbach, Hugo Gainsbach. Y de hecho fue tanto, a lo mejor, en un principio él se dedicaba a vender eh, folletos de radio, Ajá. pero también incluyendo el radio, y dentro de esta o con el paquete incluían pequeños cómics o pequeños textos Ajá. donde incluían historias de ciencia ficción. Antes no se le decía así, pero ya estaban en esos tiempos los textos de Asimov, de Wells, Ujú. y él metía este tipo de textos y la gente se empezó a interesar. Entonces, él fundó una revista que se llama Amazing Stories, Ajá, sí, sí. muy famosa en esos tiempos, y desde ahí empezó, catapultó lo que es la ciencia ficción y lo que se le llama la época de oro Ajá, sí. a la ciencia ficción, y empezamos a ver nuevos autores, obviamente los que ya eran antes, por ejemplo, y de ahí empezaron a ver premiaciones y, por ejemplo, las tres premiaciones más importantes que hay, es debido a eso. Por ejemplo, Ajá. Hugo, eh, el premio Hugo a lo mejor de la ciencia ficción, Sí, sí. este, digamos que pues se hace o se funda por el mismo Hugo, ¿no? Ah, sí. Después, un poquito más, se funda otra otro premio, o una revista, más bien una Ujú. revista que se llama la revista Locus Ajá. Magazine, Ajá, locos. en Estados Unidos en 1971. Y esta revista empieza también a dar premios, pero basándose en sus lectores. Los lectores decidían los ganadores, ¿no? Ah, ok. Ajá. Entonces era lo muy interesante, ¿no? Que obviamente Hugo era Como fundador de toda esa. ajá, eh, Ajá, de toda esa onda. y empezaron a haber más premios, y la gente, los escritores empezaron a interesar mucho más en este tipo de cosas, o en este tipo de literatura. Sí, sí. Eh, por ejemplo, o sea, muchos de nosotros conocemos esas portadas, ¿no? Míticas, donde hay astronautas, chicas en bikini y teniendo Sí, sí. un casco, ¿no? De astronauta con un pulpo, O cualquier cosa o sacada de. cualquier cosa, Ajá. ¿no? Que la está que la está agarrando. No recuerdo muy bien el nombre de este estilo de portadas, pero, o sea, como las pin-up, pero, o sea, Ajá. esto incursionaba en un nuevo tipo de arte, ¿no? Sí, sí, sí. O un nuevo estilo, más bien. Eh, Después de eso, también se hizo otro premio que se llama Nebula, Ujú. y este premio premiaba lo mejor lo mejor de la ciencia ficción, pero Ajá. lo hacían críticos, no lo hacía la gente, ni lo hacía no recuerdo muy bien qué es
bueno, o sea, Ajá, cómo lo decidían y todo eso. ajá, Ajá. pero, o sea, en Nebula también igual, o sea, se estableció, y lo que pasó después es que empezaron a ver el último premio que se fundó, le dio como ganador lo que es el, eh, ¿cómo se llama? Mundo Anillo, de Larry Niven. Ajá, es lo que te iba ahorita a preguntar. De Larry Niven, y este libro es uno de los primeros en ser el trigalardonado de estos tres premios. Ajá. Y esto es muy interesante, porque muy pocos han realizado esto. O sea, a lo mejor no se contemplaba mucho lo que es la escena europea, Ajá. o digamos de otros idiomas, pero, o sea, empezaban a haber nuevas, se empezaba a extender y extender este género, Ujú. y a tal punto de que lo mejor de lo mejor de la ciencia ficción era el que ganaba estos tres premios. Obviamente, Ajá. no cualquiera puede ganar estos tres premios, ¿no? Sí, sí. Son contados, de hecho, de lo que lleva de estos premios, Ajá. digamos que los únicos ganadores han sido, si no me equivoco, o 10 o 11 trigalardonados, que por ejemplo está Asimov con los propios dioses, Ajá. Cita con Ranma de Arthur C. Clarke, que por Ajá, ejemplo sí, Arthur sí. C. Clarke también ganó, no recuerdo muy bien, pero sí ganó uno de de los tres galardonados en Odisea Espacial. Ajá, sí. De 2001, Odisea Espacial, también ganó con ese libro, pero Ajá. porque lo hizo en conjunto, o sea, A la par de la a película, la ¿no? par de la película también lo hizo, con esta intención. Ujú. Y él se inspira él se inspira se inspiró de un cuento que había hecho antes, que se llamaba El Guardián. Ajá, el Guardián. El Guardián. Entonces, de ahí, ¿no? Entonces yo por ejemplo encontré muy barato el primer libro que curiosamente era de ciencia ficción, era Mundo Anillo, que Ajá, habla sí, sí. sobre, o sea, lo más curioso de este libro era que incursionaba en lo que era la física cuántica, ¿no? Pero no Ajá. de una forma, por así decirse, científica, sino Ajá, más sí, que sí. lo hacía eh, con lo que era la suerte, ¿no? Con un tema muy controversial, Ajá. que dices, oye, pues la suerte no tiene nada que ver con la ciencia, ¿no? Sí, sí. Pero este autor en Mundo Anillo habla que en el planeta Tierra Ujú. empieza a haber un, digamos que un sorteo para reproducirse, ¿no? Por así decir. Ajá. Y o sea, los seres humanos solamente se pueden reproducir dos veces, ¿no? O sea, cualquier humano se puede reproducir solamente dos veces, y de ahí nada más. Pero la gente estaba tan escasa, o sea, el sorteo, se hacía un sorteo anual, que el que ganaba, se podía reproducir, ¿no? Ajá. Y la cosa es que poco a poco esta gente que empezaba a ganar el sorteo, sus hijos y los hijos de sus hijos empezaron a ganar también este premio. Ajá. Entonces, este autor indaga a lo que la gente por ejemplo, venía de generaciones y generaciones, que había ganado este premio de poderse reproducir por una tercera vez, Ujú. o una segunda vez, digamos así. Era bueno, sí, una tercera vez. Ajá. Empezaban a tener una vida mucho mejor que los que no habían ganado o habían nacido de forma natural, sin digamos este sorteo. Ajá. Y eso era lo curioso, o sea, cómo es que esto incursiona, ¿no? Cómo es que esto tiene que ver tanto con lo exacto y con lo incierto que puede ser este tipo de experimentos, o la ciencia ficción como tal. Y te ponía, o sea, si lo puedes leer, si lo leen, o sea, si lo pueden leer en cualquier parte, y este libro realmente es como algo que no puedes entender, pero sabes que es exacto, ¿no? O sea, puede que tenga razón, ¿no?
que si los seres humanos para poder, digamos, bajar la población, hacemos este tipo de cosas, digamos, puede que la gente empiece a, digamos, A pensar en esas cosas. pues sí, o sea, o que puede que empiece a suceder ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. Que creo que también es algo como un punto importante dentro del género de la ciencia ficción. Es decir, que a pesar de que sí se nutren de sus propias reglas, sí se tienen que como que pegar algo científico, Sí. o natural o también social, ¿no? Sí, sí, algo- de hecho hay dos tipos, digamos, hay dos tipos de ciencia ficción preestablecida, que es la ciencia ficción hard y la ciencia ficción soft, Ajá. donde en la ciencia ficción dura, digamos así, entra de este modo porque este, quiere que, bueno, por ejemplo, los subgéneros que son eh, el, eh, el, el cyberpunk Ajá, el y cyberpunk, este el tipo de cosas, steampunk. Ajá. el steampunk, Hay como varios, ¿no? Igual aquí tengo anotados el cyberpunk, que es más como lo que ahorita están tratando en los videojuegos, sí, más sí, que sí, nada. de hecho, También el steampunk, que habla de la revolución industrial. sí, de hecho, Ajá. las máquinas a vapor y todo eso, tipo Ajá, de todo eso cosas, ¿no? también. También el biopunk, que es como más de la onda de la biología dentro de la ciencia, ¿no? Ajá, Entonces, ajá. De hecho, eso es lo más, yo siento que esto sería para mí lo que se puede incursionar a lo más moderno. Por ejemplo, hay cosas que han sucedido en el planeta o en los países o en la ciencia o en los experimentos o en los descubrimientos médicos o quirúrgicos que sobrepasan nuestro entendimiento, como por ejemplo un trasplante de cabeza que estuvo muy en boga en hace algún un tiempo, par de años, un ¿no? par de Sí, años. sí, yo me acuerdo. Igual no pude concretar bien esa noticia porque, o sea, algunos sitios web decían que había sido un fallo por parte del doctor y otros medios decían que había sido un éxito. Entonces, incursionando en si no es un poco en el cyberpunk, es más Ajá. en el biopunk, o sea, esto era lo que se podía predecir en los libros de ciencia ficción, ¿no? Ajá, sí, sí. Y tú te quedas, o sea, si los lees o te estás muy atento a todo este tipo de cosas, pues dices que ya sabemos todo lo que nos va a pasar, pero Pero realmente no sabemos qué va a pasar, ¿no? somos muy, y a lo mejor sí lo sepamos, pero somos muy necios para entender que deberíamos de hacerle caso a los libros, ¿no? Sí, sí. A este tipo de libros para no terminar con el planeta, ¿no? O por ejemplo, las películas muy famosas, ¿no? Una película muy famosa que es Interestelar, o por ejemplo Odisea Espacial. Sí, sí, sí. No creo que de buenas a primeras encontremos un monolito para que nos en la luna para que Para que nos evolucione y nos convierta en bebés sí, gigantes. o para que podamos incursionar en el espacio, ¿no? Es más, es muy probable que terminemos abandonando nuestro planeta. Realmente a lo mejor esta opinión es a lo mejor no tan cierta, Ajá. pero, o sea, es una de las cosas, ¿no? Y muchos dicen que si no podemos cuidar nuestro planeta, ¿cómo nos vamos a ir a otro, no? Entonces, o sea, este tipo de cosas es tan apasionante, o sea, por eso me incursiono mucho en estos temas, ¿no? Sí, sí. Me dan mucho motor, o sea, para tratar de entender la sociedad. O por ejemplo, yo no socializo digamos, no socializo tan seguido como yo quisiera, pero, o sea, este es el motor, o sea, una de las cosas es este tipo de las cosas que me gustan. Ajá. Es un motor, ¿no? Para que puedas explorar, digamos, pues la realidad, ¿no? De cierta forma, la realidad, sí. Porque, o sea, la mayoría de las veces, por ejemplo, todos nosotros, o a lo mejor de 1996, 1900 para acá, hemos sido casi siempre criados por la televisión. Sí, sí. Y nuestro motor social siempre ha sido muy escaso, ¿no? O sea, nunca hemos sido tan buenos
socializando por el mismo hecho de que siempre hemos sido educados por un aparato. Y Sí, sí. es lo curioso, ¿no? O sea, desde un principio ya podemos ver lo que es el futuro, ¿no? Un tratamiento ludovico de, de la naranja mecánica, Sí, casi, casi. sí, o sea, la cosa es tan compleja, o sea, en la ciencia ficción a lo mejor no podemos generalizar, no podemos, digamos, poner el contexto de, por ejemplo, de esta literatura en la realidad, porque es otro Sí, sí. contexto. Ajá. Lo veíamos o se ve en literatura muchas veces porque pues es, digamos, una cosa es la narrativa y el mundo que se establece en la narrativa, Sí, y sí. otra cosa es la realidad, pero muchas veces esa narrativa sobrepasa la realidad misma. Las mismas películas de ciencia ficción, las mismas, digamos, canciones que hablan de ciencia ficción, sobrepasan nuestro entendimiento, o sea, y nos advierten, y a la hora que nosotros vemos que tenían razón, que, que, que ese libro que leíamos tenía razón, decimos, pues ya es demasiado tarde, ¿no? O sea, Sí, sí, el futuro nos alcanza, ¿no? digo, Inevitablemente, ¿no? pues sí, o sea, es realmente tan llenador, o sea, este mundo, digamos, pues sí, la ciencia ficción, bueno, al menos para mí, Sí. digo, Sí, sí, sí. yo la verdad sí los invito a leer un poco de ciencia ficción. De hecho, pues cualquier tipo de ciencia ficción es buena, aunque pues, no recomiendo, digamos, no recomiendo las que son muy populares, como lo que es el sinsajo y todas estas cosas, porque Las pues que están hechas realmente, para ser un bestseller, ¿no? sí, Sobre las todo. que están hechos, porque realmente lo están haciendo no solamente por vender, porque de hecho esto es más complejo, o sea, digamos que de eso que hablaba Sinsajo, de eso que hablaba este tipo de novelas, pues ya lo habían hablado otras desde mucho antes, ¿no? Sí, yo recuerdo mucho un cuento es una novela de Stephen King que se llama La Larga Marcha, Ujú. que más o menos trata igual más o menos del conflicto de una competencia como lo hacen en los Juegos del Hambre. Y no sé, igual sí, son como patrones, ¿no? Que se repiten Sí, de sí. cierta forma, ¿no? O sea, pues lo que te digo de qué es los recursos que utilizan en el cine, de lo que es el tema del bucle Ajá. temporal, igual lo utilizan demasiado, últimamente lo han estado utilizando demasiado, aunque es muy interesante y es muy bueno, porque digamos que a través de este tema, pues nace la curiosidad o el entretenimiento a través bueno, por parte de los espectadores. Y bueno, creo que también como estamos hablando de esta onda de las películas y también del acercamiento a la ciencia ficción, también pienso que también si los espectadores no quieren entrar directamente a la lectura, creo que también se puede hacer sobre el cine, ¿no? Creo que también es un recurso que eso... Sí, de hecho, digo, todo tiene que ver con esta, digamos, con las, digo, o sea, estoy tan incursionado en este tema que pienso que todo tiene que ver con ello. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, había una vez en Hollywood, ¿qué es lo que hubiera pasado si? Eso también es ciencia ficción, ¿no? Si no O hubieran sea, matado a Sharon o Tate, sea, güey. si no hubieran matado, o sea, si no estuviera, ¿cómo se llamaba este asesino El serial? Charles Manson. Charles Manson. Entonces, esto es lo curioso, ¿no? Y, o sea, por ejemplo, El hombre en el castillo habla sobre, por ejemplo, es de Philip K. Dick, sí es de Philip K. Dick, Que y el esta mismo de... novela habla sobre, qué es lo que hubiera pasado si el nazismo hubiera ganado, o sea, si Hitler hubiera ganado. Sí, sí, Y se desarrolla a través de todo esto, em, de esto, ¿no? Y es ciencia ficción. sí, O sí. sea, obviamente también igual tiene sus paralelismos. Por ejemplo, hay otra novela que dice, ¿qué hubiera pasado si Hitler no hubiera hecho la Segunda Guerra Mundial? ¿La primera o la segunda? La segunda. La Segunda Guerra Mundial. Ajá. O sea, por ejemplo, lo que dicen es que Hitler, no recuerdo muy bien el nombre de la novela, lo que pasa es que se dedica a lo que antes había hecho, ¿no? A lo que se iba a dedicar como a, a ser pintor. Ajá. Sí. O sea, Ajá. pero se muere de hambre, entonces eso es lo más curioso, ¿no? Ajá. Este tipo de qué es lo que hubiera pasado. Y todo tiene que ver con todo, digamos, o sea, eso es lo más curioso. O sea, todo tiene que ver con la ciencia ficción. En mi aspecto, todo tiene que ver con ello. De hecho, por ejemplo, digamos,
Yuval Noah Harari habla sobre, es un escritor muy moderno, que Ajá. habla sobre que vivimos en una época de algoritmos, ¿no? Entonces, eso es lo más curioso, ¿no? Y eso es lo que se puede ver, por ejemplo, en el que el algoritmo es el que dice qué es lo que tenemos que ver. Por ejemplo, nosotros ponemos nuestros gustos cada vez que buscamos algo en Google, y a través de Google tiene un algoritmo que te busca qué es lo lo aproximado, qué es lo que te podría llegar a gustar. Por ejemplo, en YouTube, Ajá, por sí, eso sí. puedes encontrar en primera, en la primera página de YouTube, qué es lo que podrías ver, ¿no? O sea, el chiste es que complazcan al, al consumidor Ajá, y- sí. a través de un algoritmo. O sea, es lo muy curioso. Y eso es lo que nos está llevando a, o lo que me está llevando a creer que todo tiene que ver con la ciencia ficción, ¿no? O sea, Sí, sí. digo, y en un futuro, por ejemplo, ese algoritmo va a poder pensar por sí solo. O sea, es lo curioso. Y es, por ejemplo, lo que se habla sobre inteligencia artificial, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. Que también viene, también sonando mucho desde el cine, ¿no? Desde Matrix hasta sí, sí, de Terminator, o hecho sea, sí. son cosas que sí ya vienen desarrollándose desde hace Que mucho igual ya tiempo. están haciendo una, ¿qué? Una cuarta película, o De sea, Matrix. Que sí, no sé ¿no? cómo chingados van a revivir a Neo, pero Sí, o sea, a lo mejor, no sé, está muy metida en la Matrix, pero, o sea, digo, o sea, es muy interesante que es lo que, digo, hasta a eso han llegado, o a revivir también Matrix, porque pues también igual están tan de moda ese estos tipo de géneros, cosas. este género, o sea, tanto como la fantasía como lo que es la ciencia ficción, están muy de moda en estos tiempos, pues, ¿por qué no? Digo, también igual el oriental tiene mucho que ver con ello, digo, el oriental, el occidental, en Japón nos están trayendo desde que tenemos memoria Akira, que también igual incursiona en lo que es el estilo artístico, y también incursiona en lo que es la ciencia ficción, digo. Eh, por ejemplo, La Guerra Interminable, que también es uno de los tres trigalardonados, lo que hacen es transcribirlo a cómic, y tú lo puedes leer en eso. No recuerdo muy bien si también han transcrito novelas o cuentos a música, pero lo que sí sé es que, por ejemplo, en Interestelar, sin la banda sonora de Hans Zimmer, no sería lo que es Interestelar. O sea, Hans Zimmer averiguó a tal manera, se hizo a tal, o sea, indagó a tal manera de que, hace presente el órgano en esta, porque utiliza un órgano en esta banda sonora de, de Interestelar, y nos sumerge en esta incógnita de que tal vez seamos nuestros propios dioses, como dice Asimov. O sea, y no solamente eso, por ejemplo, eh, una de la, un- uno de los primeros trigalardonados también fue mujer. O sea, Ajá, sí. Ursula K. Le Guin, no recuerdo cómo se llamaba la otra, pero se llamaba Serpiente de Sueño, su novela, que también ganó los Ajá. 3 premios. Pero, o sea, y estas mujeres son una de las máximas expositoras de lo que es el feminismo, ¿no? Sí, sí. En sus tiempos, ¿no? Y de hecho en sus tiempos también, la ciencia ficción le daba voz a la mujer, ¿no? O sea, hay mucha novela o mucho cuento de autoras femeninos. O sea. Ajá, sí, sí. Sí, creo que sí es muy interesante conocer también esa parte, ¿no? Que no se deja al lado, pues también la producción de las mujeres. Yo incluso hace poco leí igual bueno, estaba leyendo una antología de ciencia ficción mexicana Sí, y también muchas mujeres se incluyen dentro de esa onda de los viajes al espacio, de los robots, de que también incluso la ciencia ficción ha evolucionado para darle emociones a los robots, que eso también sí, pues se viene dando incluso desde Blade Runner, ¿no? sí, sí, sí. Desde De todo hecho, eso. es muy curioso, ¿no? O sea, cómo es que tratan, el director de la primera película trata lo que es esta incógnita, qué es lo que, cómo, o qué es lo que puede llegar a sentir un robot, o una réplica, como le dicen, creo. Ajá, una réplica. Y
a tal punto de que logran hacer una segunda película y pues sin querer dándole spoiler, pues deberían ya deberían haberla visto, entonces. O sea, pero, o sea, por ejemplo, Her, que habla, Sí, también es mucho. Her, o sea, habla sobre inteligencia artificial que no tiene un cuerpo, pero logra llegar a sentir, ¿no? Y la gente se llega a meter tanto en este sistema operativo que ya es inteligencia artificial, que se enamoran del sistema de esta inteligencia artificial, y la inteligencia artificial se enamora también del ser humano, ¿no? Y tratan de entenderlos, pero, o sea... Pues sí, como una relación, o sea, altibajos y también muchas cosas. Y es demasiado, realmente muy curioso qué es lo que puede llegar a tener la mente humana para crear ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. Y como lo digo, todo tiene que ver con la ciencia ficción, digo, ¿cómo se llama? El que descubrió la electricidad, ¿cómo se llama? El Tesla. No, el Tesla no fue. No, Tesla no, entonces Bueno, Thomas Edison, güey. Bueno, no sé si fue Thomas Edison. No sé. No creo. Bueno, él. No creo. No sé, no. El chiste, si no hubiera si no hubiera tenido la suficiente curiosidad como para decir esto se logra por esto, no hubiéramos tenido electricidad o sea, podemos ver que la gente tiene pensamientos más allá de lo que ven, o sea, y eso para mí es lo que es la ciencia ficción, ¿no? Sí. A lo mejor no tanto predecir, porque mucha gente dice, oye, yo pienso que va a haber una epidemia donde el coronavirus, o como sea que se llame ahora, si ya evolucionó. Sí, o sea, va a haber, y yo pienso que va a haber, y la humanidad se va a morir de eso, ¿no? Y entonces a lo mejor solamente está escribiendo algo, nada más para divertirse, pero a lo mejor en cierto punto pudo haber tenido algo de razón, o pudo haber predicho lo que es el futuro. A lo mejor no se trata tanto de predecir, pero sí, o sea, es lo que más te llama la atención, ¿no? Como es que tiene tantas similitudes con el presente de hoy, la ciencia ficción de antes, que dices, ¿cómo es que no puedo pensar como ellos? O ¿cómo es que la gente no piensa como ellos? Digo, sí. Para que, o sea, digamos, sí, o sea, voy de acuerdo que que la gente se puede, digamos, poniéndolo en términos científicos, reproducirse, pero también igual tener la conciencia suficiente como para decir, no quiero que mi hijo muera en tierra baldía, como en Pedro Páramo, pero pues, o sea, digo, o sea, Pedro Páramo. Deberíamos de leer más la ciencia ficción para tener en cuenta que el mundo no es regalado, o sea, no podemos servirnos de él a tal punto de destruirlo y destruirnos con él, o sea, no. Creo que también un punto importante que mencionábamos cuando estábamos platicando antes de hacer el podcast era que me comentabas que ya incluso también hay bandas en español o artistas en español que se adentran dentro del género de la ciencia ficción, ¿no? Sí. Creo que el que más te late pues es obviamente la rueda del Capitán Beto, ¿ves? Sí, de hecho, o sea, el mismo Spinetta, o sea, Luis Alberto Spinetta habla de esta canción, no recuerdo muy bien, pero, o sea, lo que dice es que se hace muy popular esta canción, o es uno de los 100 íconos del rock mundial, o sea, no sé si mundial o latino, a tal punto de que es una de las 100 canciones más escuchadas o más icónicas del mundo, o más misteriosas. Y Spinetta habla de que dice que el Capitán Beto se hizo muy popular porque pues quién no reconoce un colectivero, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros no sabemos lo que es un colectivero, pero son los microbuseros, aquí se les dice microbuseros. Y Spinetta habla de que el Capitán Beto también estaba muy obsesionado con el fútbol, como aquí en México, ¿no? Sí. O sea, también igual, a lo mejor él no dice no dice directamente que el Capitán Beto amaba el fútbol, pero sí habla de que tiene un banderín del River Plate, que es
que es, que es que es un equipo de fútbol de Argentina al que le iba a Spinetta. Ajá. Y de hecho Spinetta se inspira en un futbolista, un profesional futbolista que se llama, que le apodaban El Beto, ¿no? Ajá. O sea, y de ahí va todo eso. Pero, o sea, lo más curioso es, digamos que el Capitán Beto también te da una inmersión de lo que es el existencialismo Ajá. a través de la ciencia ficción y también igual es uno de los temas, la filosofía que se trata en la ciencia ficción, ¿no? Sí, ¿Qué sí. es lo que pasará o el ser humano, en dónde estará, en qué papel hará como ser humano en el mundo cuando el mundo llegue a su fin, ¿no? O sea, o cuando el mundo suceda esto en el mundo, o cuando esto pase, o cosas así. O sea, y el Capitán Beto habla sobre la soledad del ser humano, ¿no? Sí, sí. Porque está divagando en el espacio y está en criogenia, ¿no? Pero lo único que lo protege es su anillo. Entonces, al final de cuentas, la ciencia ficción, así como también igual la ciencia ficción siempre habla de que el ser humano siempre va a ser humano a través de otro, ¿no? O sea, a lo mejor igual con lo que digamos que tenemos como concepto que nosotros somos seres humanos, Sí, sí. pero ¿qué hubiera pasado si en lugar de hacernos llamar seres humanos nos hacíamos llamar seres perrunos, ¿no? O sea, eso es lo que es conceptualmente, digamos. O sea, Sí, son las posibilidades, ¿no? ajá, o sea, no nos podemos no podemos llegar a saber qué es lo que somos si no si alguien antes no sabe que existimos, o sea, Sí, ajá. o sea, y es lo curioso de esta canción, porque también igual, eh, digamos que te da mucho que disfrutar y la música también igual te incursiona mucho en estas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Em, Sí, no precisamente tiene que estar desligada a los temas, ¿no? Sobre todo pues en temas que, por ejemplo, la ciencia ficción pues no solamente se trata de tecnología, de avances tecnológicos, No, sino no, no. de cuál es el proceso, ¿no? De toda esa tecnología y a qué nos lleva, ¿no? De hecho, por ejemplo, por eso está la ciencia ficción suave, que es habla más de lo que es más las distopías, como una distopía puede ser, eh, es más como socialmente, se trata más de sociedad. Ajá, Por sí. ejemplo, la distopía que es 1984 habla de la dominación del ser humano a través de la violencia, Ajá. a través de sus miedos. Y en Mundo Feliz es a través de la felicidad. O sea, el Mundo Feliz de Huxley Ajá. habla sobre la dominación de los seres humanos a través de la tecnología, Del placer también, ¿no? De cierta ajá, forma. digamos, Ajá. o sea, de las drogas, o sea, o sea, Ajá, de una droga ya socializada, de cierta forma, ¿no? y de hecho por eso, o sea, por eso existe la ciencia ficción suave y la fuerte, porque en la suave podemos meter cualquier tipo de cosa, por ejemplo, algo que no tiene tanto sustento científico como por ejemplo los bucles, como qué hubiera pasado, o sea, No. este tipo de temas, y también o sea, podemos hablar de algo, a lo mejor no tenemos tan preestablecida lo que es la ciencia, pero podemos escribir sobre ello. O sea, yo a la gente que he conocido o la gente que he visto que escribe sobre ciencia ficción, realmente no la trata tan, tan seriamente. O sea, sí puede hablar de avances tecnológicos, pero, o sea, no son tan exactos. O sea, para mí el único exacto que había era Julio Verne y Asimov, o sea, y muy pocos, o sea, Sí, Philip sí. K. Dick a lo mejor hablaba, era más conspiranoico, o sea, Sí, sí, sí. y Wells a lo mejor también igual más, trataba más de una forma más menos científica el asunto, ¿no? Ajá. No, no decía tan específicamente cómo es que aventaron la bomba, ¿no? Cómo es que hacían los rayos, solamente daba a entender, ¿no? Pero en esos tiempos Ajá. a lo mejor Wells no quería Meterse en problemas. No sé. pues meterse tanto en esos temas, Ah, porque sí, sí. por ejemplo él fue biólogo, o sea,
después de eso, pues se metió en este tipo de cosas. Y pues yo creo que todo va a raíz de que nos permitimos pensar, o sea, nos permitimos pensar más allá de lo que es un Dios, ¿no? O sea, Sí, sí. a lo mejor también nos dio un poco más de egocentrismo, pero, o sea, nos dio la capacidad de ser más curiosos, más allá del perjuicio mismo, ¿no? Sí, sí. Si nosotros siguiéramos con el mismo perjuicio, no tendríamos, no supiéramos son los avances médicos, no supiéramos lo que es la esperanza, ¿no? O sea, pienso Sí, sí. eso mismo, ¿no? Sí. Pienso, bueno, digo. No, creo yo también pienso que estás en lo correcto, amigo. Y ya, digamos, como último tema para cerrar esta onda de la ciencia ficción e irnos a ver el carnaval, el desfile del carnaval, quería preguntarte más o menos, ¿también utilizas el género de la ciencia ficción al momento de tú, por ejemplo, como creador, bueno, sí, como creador literario, como cuentista, como en cierta forma también poeta? ¿Tú también ocupas este género o te vas a otras vertientes también para llenar ese, digamos, vacío dentro de la literatura De hecho, personal? pues para mí, o sea, por ejemplo, la intertextualidad bueno, este tipo de intertextualidades, Ajá, para sí. mí es lo más curioso de la literatura como tal, o sea, como tal, que un narrador trate de indagar en las formas o un escritor trate de indagar en las formas de narrar, Ah, en los tiempos, en todo este tipo de cosas, es lo más curioso que a mi parecer puede haber en la literatura. ujú. Por ejemplo, Juan Rulfo, Ajá. Juan Rulfo indagó mucho en lo que es este tipo de literatura tan majestuosa, ¿no? Que es la literatura mexicana. Y digamos que él incursiona en la narrativa y eso es lo que a mí me llama la atención y eso es lo que, por ejemplo, si no hago algo de ciencia ficción, tiene que ser algo experimentalmente llamativo, ¿no? O sea, por Ajá, no, ejemplo, no convencional de cierta sí, forma. o sea, no es por ser, digamos, chocante o como dicen mamado, pero o sea, a mí me interesa lo que se me lo que Pues sí, se me hace difícil, o sea, ajá, tienes no puedo intereses, estar ¿no? narrando algo o alguien, ¿cómo es que se le hace tan placentero narrar algo que no es tan difícil? O sea, digo, por ejemplo, muchas veces he querido, por ejemplo, este tema tan atravesado, tan atravesado en, en lo que quiero escribir, que aún no lo he escrito porque quiero indagar mucho más. Por ejemplo, lo que es, qué es lo que, cómo es que se narraría una computadora, ¿no? O sea, cómo es que un narrador puede, me- puede, podría meterse en, digamos, en lo que piensa o lo que narra una computadora Ajá. para, para que nosotros podamos ver lo que está en la pantalla, ¿no? O sea, y es más o menos que es lo que quiero llevar como que de la mano lo que es la ciencia ficción y este experimentalismo y este experimentalismo en en la literatura, digo, a lo mejor no he leído mucho de ciencia ficción, pero sí sé que no muchos autores indagan también en la literatura, ¿no? Ajá, O sí. sea, o en el tema experimental de la literatura, narrativo, temporal y todo eso. O sea, Ajá, sí. para mí la literatura es muy seca. La literatura de ciencia ficción es muy seca. O sea, Ajá. no hay como que ese jugo narrativo eh, de monólogo. A lo mejor sí hay monólogos, ¿no? Pero a lo mejor no tan buenos como lo que es. eh, eh, o sea, a lo mejor yo le exijo mucho a mi lectura por el mismo hecho de que yo quiero leer algo que me saque. O sea, Que te impacte, ¿no? De sí, o cierto, o sea, sea, que no se quede en lo cotidiano, ¿no? ajá, de una forma u otra, o de las dos formas, que es lo ideal, ¿no? Sí, Digo, sí. que me den esa saciedad, ¿no? O sea, digo, pero ninguna novela o cuento de ciencia ficción ha hecho eso por el mismo hecho de que solamente incursionan en lo que es, o le dan mucha
mucha más importancia Ajá. a la ciencia que a lo que al experimentalismo, el experimentalismo narrativo. O sea, Ajá. em, O sea, tiene que ver como un equilibrio, ¿no? ajá, Entre la forma de narrar y lo que está narrando, ¿no? O sí, sea, o sea, pero por los autores que yo he leído no, no incursionan en esto, ¿no? O sea, sí puede haber sentimientos en los personajes y todo eso, ajá, pero sí. no incursionan en lo que es la narrativa, o sea, la literatura como tal, o sea, digamos que en lo que le da jugo a la al estudio literario, o sea, Ajá. es lo que le hace falta a la ciencia ficción para mí. Sí, sí. O sea, por ejemplo, o sea, ha sido tan así que eh, eh, que digamos que hay más jugo en ciencia ficción de cómics que en cuestión de jugo literario que en en las mismas en las propias novelas, ¿no? O en una película de ciencia ficción, ¿no? Ajá, sí. Porque ellos experimentan con la cámara y abren más el mundo, ¿no? Pero las novelas de ciencia ficción no abren esta perspectiva, solamente están lineales, están... Sí, digamos que el tema es como novedoso, ¿no? ajá, O sea, de eso se trata, ¿no? O sea, le exprimen jugo al tema, pero no lo exprimen de una forma, pues digamos así. para los que estudian la literatura no los exprimen de esa forma, Sí, sí. o sea, no nos dan un jugo, ¿no? Para los que estudian la literatura. O sea, digamos, yo me voy a poner a analizar un texto que es de ciencia ficción, pero pues no tiene tanta calidad narrativa, o sea, no tiene diferentes tipos de narradores, no tiene Ajá. este diferentes tipos de tiempo, no hace estas cosas, ¿no? O sea, Ajá. y eso es lo, lo malo a lo mejor de la ciencia ficción que no ha incursionado. A lo mejor estoy mal porque no he leído todo, pero, o sea, Pero sí conoces, ya con este programa ya nos mostraste que sí conoces, Maya. Entonces, y realmente pues la ciencia ficción pues es algo de ponerle atención, ¿no? O sea, sí, es de bueno, a todo, ¿no? Yo siento sí, sí, pero es pues ponerle emoción también al género, porque también es algo pues también muy revolucionario en cierta forma y también es algo muy que bueno, que da para mucho para mucha reflexión, tanto así que pues sigue estando, o sea, evolucionando, no sé. pues no tanto evolucionando porque el problema es que sigue habiendo lo mismo, hay lo mismo, o sea, hay más pero de lo mismo, o sea, ese es el problema, ¿no? Entonces, ¿crees que, por ejemplo, ya como último ahora sí, que estemos ahorita, digamos, estancados en una producción literaria, no sé, fílmica, no sé, lo que tú quieras dentro de la ciencia ficción? ¿O crees que todavía podemos sacar nuevos temas de los cuales poder hablar? Eh, de nuevos temas, o sea, hay tantos subgéneros de ciencia ficción que hasta cualquier tipo de tema podría tener su propio subgénero, ¿no? O sea, Ah, sí. eso es lo más gracioso. La cosa es que sea experimentalmente Innovador. innovador, ¿no? Ah, O sea, y eso es lo que, bueno, en la búsqueda de cualquier literato o de cualquier literatura es eso lo que estamos buscando, ¿no? ujú. O al leer, eso es lo que buscamos, algo novedoso, algo que nos explote la cabeza, o sea, de una u otra forma. Y no, o sea, y no quedarnos estancados con las mismas lecturas de siempre. A lo mejor es realmente muy buena la lectura de, de un libro muy bueno, por ejemplo, Juan Rulfo, Crónicas Marcianas, pero pues sabemos que pues de que haya algo que se parezca a esos, a esas novelas, no creo que lo pueda ver, ¿no? Sí, sí. Y eso es no sé si sea triste o bueno, porque pues, o sea, ya no ha habido Ajá. más cosas buenas, o sea, es como desde que se creó, eh, eh, ¿cómo se llama? Desde que se creó desde que Joyce hizo su novela más famosa,
ya no se ha vuelto a hacer algo más. Algo parecido, ¿no? A excepción de Cartaresco y Solenoide, ¿no? Aparte, la novela. y a excepción también de El arcoíris de la gravedad de Pynchon. Ajá, de Pynchon. De Pynchon. Bueno, Pynchon como tal, el escritor, estos sí. que son muy actuales, pero, o sea, de 2 a 1 millón de escritores, digamos, no 1 millón, pero sí, o sea, digamos. Sí, una gran cantidad. Una gran cantidad de escritores. A que nada más haya 2 buenos, o sea, a lo mejor estoy hablando de más porque pues la gente gana, por eso se gana el premio Nobel, pero, o sea, no le... pero pues, no porque, pero pues, por ellos tampoco ganó Borges, o sea, sí, son cosas es como como los premios del Oscar, ¿no? O sea, ganó el premio Oscar otra vez una película de Pixar. Por el mismo hecho de la industria, ¿no? O sea, a lo mejor no estamos muy fiados a través de lo que es los premios, ¿no? A lo mejor los mismos premios de Hugo, Nebula y Locus, a lo mejor no sean tan fiables, pero que una sola obra gane estos 3 premios a lo mejor es un poco, dice mucho de algo. Por ejemplo, o sea, digo, en un premio lo gana en lo que es el Locus, es votado por los lectores, ¿no? O sea, si los lectores opinan, entonces, y por ejemplo, ese mismo libro gana el premio que es caracterizado por los críticos, o es preestablecido por la crítica de ciencia ficción, entonces algo está haciendo bien ese premio. Entonces, o más bien, eso es una tontería. Algo está haciendo bien ese texto. Ajá. Algo está viendo ese texto. Sí, el texto está haciendo algo chido. O sea, pero solamente así, o sea, si el público tiene que ver con el premio, o sea, a lo mejor, digamos, no tanto, porque por ejemplo, los lectores de Pablo Coelho si votaran en el premio Nobel. Perdón, Pablo Coelho, pero. Sí, pero eres una mierda. Es un ejemplo, o sea, no queriendo, sin querer queriendo, o sea, menospreciar el trabajo, pero o sea, pero sí, es un ejemplo muy sabido, ¿no? O sea, sí. O sea, no podemos desprestigiar a otro escritor si ya hay uno que ya está desprestigiado, o sea, ya para qué desprestigiamos a otros sabiendo que hay muchos, ¿no? O sea, como los de autoayuda, ¿no? Pero o sea, a lo mejor no está mal la autoayuda, pero o sea, digo, es entenderse, ¿no? De lo que hablo, ¿no? Sí. De lo que es la industria de los premios, o sea, ya no sé de qué estábamos hablando. Bueno, creo que ya con esto tenemos. Sí, estamos llevando, o sea, es divertido. Realmente lo que deberíamos de hacer es mucha gente y empezar a platicar y ya, o sea, y sacar cosas chidas de las pláticas. Aunque a veces se les bota la canica, como dicen en mi pueblo, que es raro, pero o sea, o sea, se debería de hacer más este tipo de cosas, ¿no? O sea, platicar sobre lo que uno más le gusta y dar a informar a la gente, ¿no? Que si está interesada por este tema, a lo mejor no soy tan experto en este tema, porque sí, la verdad, me falta mucho para leer, o sea, digo, de los 10 o más galardonados de estos 3 premios de los que les llevo hablando, solamente he leído uno y tengo apenas o sea, digo, empecé a leer más tendido en la preparatoria, o sea, pueden entenderme, ¿no? O sea, bueno, pero creo que eso no importa tanto porque digo, yo que te conozco ya desde hace varios años, sé que eres muy exigente dentro de las lecturas, ¿no? No solamente en la lectura, sino también en la escritura, y creo que eso también es parte de lo que te ha llevado a ser quien eres, ¿no? Sí, aunque los profesores no dirán eso, porque, o sea, digo... Sí, bueno, es que son diferentes formas de disciplina, ¿no? O sea, yo digo, en el sentido de la escritura creativa, creo que es bueno decir que tú pues, publicas tus textos en Facebook, en cosas así, ¿no? Sí, y realmente es un ejercicio que haces y es un ejercicio continuo, ¿no? Y es parte de tu formación. De hecho, sí, lo que deberían de hacer aquí, por ejemplo, bueno, yo paso a promocionar lo que es mi Twitter y todo eso, a lo mejor o sea, pueden, o sea, yo
a lo mejor no estoy publicando, no gano las grandes obras o no gano los grandes premios, porque siento que pues lo que quiero publicar o son libros, tienen que estar ya en público, obviamente ya tienen que publicarse para decir que los pueden, o para promocionarlo. Ajá. Pero, o sea, lo que sí puedo promocionar es, digamos, que me sigan en Twitter o en Facebook. ¿Cuál es tu cuenta de Twitter, amiguito? Yo creo que no sé cómo, creo que es. Bueno, si quieres la ponemos en la página. Sí, sería mucho mejor. Pero en Facebook sí estás como Aarón Mendoza Chichino, Aarón Mendoza Chichino, o sea, digo. Ahí leen los textos chidos del Aarón. Bueno, aunque igual son pendejadas, porque como todo el mundo publica pendejadas. O sea, pero son ejercicios de escritura creativa y de formación. Entonces, bueno, o sea, digo que pendejadas por los memes, o sea, bueno, sí, yo comparto un chingo de memes igual, entonces. O sea, porque, pues no puedo recomendar tanto que me sigan en Facebook, pero en Facebook, en Twitter sí publico más lo que es aunque sean 240 caracteres, creo. Ajá, sí. ¿Quién sabe? Ya tiene un chico que no entro, bueno, pero pues entren más a Twitter porque pues ahí están las cosas más. No sé, la verdad es que está muy cabrón porque ahorita con lo de esas cosas y todo eso, pues con todas las controversias, la verdad es que uno ya no quiere estar ni en Twitter ni en otras redes sociales. O sea, ya. O sea, por eso te digo que la ciencia ficción tiene que con la ciencia ficción pudimos haber predicho todo esto. O sea, tan importante es así. Pero, o sea, yo los invito a que lean cualquier texto de quien sea, sea de ciencia ficción, sea de lo que sea, pero si lo hacen con la intención de publicarlo en Facebook, lo hacen con la intención de publicarlo en cualquier red social, lo están haciendo sin ningún provecho, o sea, y digamos que a lo mejor no pueden dejar su me gusta, pero sí, o sea, eso al final de cuentas no importa, ¿no? El chiste es que lean a la gente que está escribiendo, ¿no? Al lado de ustedes, ¿no? O sea, sí. O sea, de esa forma, a lo mejor, tal vez, como dice Gabriel Said, Gabriel Said en los demasiados libros, a lo mejor hay demasiados escritores, demasiados libros, pero, o sea... pero hay pocos lectores. Sí, o sea, hay muy pocos lectores, o sea, ese es el chiste, ¿no? Que lean ustedes. Si se quieren poner a escribir, pónganse a escribir, pero también tienen que ponerse a leer, ¿no? O sea, y más que nada, al vato, a la bata, al cuate, a la mamá, al primo, al tío que está escribiendo al lado de ustedes, ¿no? O sea, para que haya una simbiosis a través de lector, escritor, o sea, y también se puedan cambiar los papeles, intercambiar. O sea, el chiste es eso, que se instruyan en lo que es la lectura y la escritura. O sea, a lo mejor yo, por ejemplo, puedo decir que no leo tanto, pero sí escribo más. Y pues es lo que más me gusta, o sea. Sí. O sea, es como decir, tal vez no me gusta jugar fútbol, pero me gusta verlo, o sea. Sí. O sea, es lo mismo que hacía Spinetta, o sea, no le gustaba jugar fútbol, no jugaba fútbol. Pero hizo una canción. Pero hizo una canción sobre ellos, o sea, sobre el River Plate y el Capitán Beto, o sea, el Beto. El Beto. Bueno, el Beto es nuestro cuatro igual. Pueden encontrar su entrevista del podcast. En el episodio piloto de La Bóveda. Episodio Ahí piloto. Hablamos de punk. Abajo en la descripción. Abajo en la descripción. Bueno, Aroncito, pues muchas gracias por haber estado en este primer programa súper largo de La Bóveda, que creo que quedó chido. A mí siento que pues yo espero que no se ofendan, no sé, o en cuestión de la ciencia ficción, porque son opiniones propias. Sí. A lo mejor no estoy tan abierto a tanto, pero sí espero que les guste, y espero que les guste escucharte cada semana o cada mes, sea cualquier día que estén escuchando esto, y que te escuchen más seguido, o sea, o que haya una buena promoción. O sea, esperemos que sí. Todas las suertes, ¿no? Las suertes totales, como dice el Cerati. Suertes totales para todos, para todo aquel que quiera hacer un nuevo proyecto, ¿no? Y pues mi compadre el
Enrique, el Cuicue. Mi compadre el Cuicue. La historia de ese apodo también que Sí, está muy cagado. Mi compadre el Cuicue, pues, está haciendo algo y pues muy pocas veces se ve esto, ¿no? O sea, a lo mejor, pues no podemos, es que nos podríamos excluir en cuestiones de más socialité, porque pues sí, o sea, esto es más, lo que estás haciendo pues es más, más de banda, ¿no? O sea, a lo mejor, Sí, sí. no digamos que es así, o sea, no estamos seccionando, porque pues a lo mejor deberías de traer también a la gente, a la banda mamona, por así como lo dicen. No vamos a decir quiénes son, pero, pero sí, Rodrigo o sea, lo sabe y se está riendo fuera de la cabina, el pendejo. pero sí sí, tráela, o sea, Sí, este es sí. el chiste, porque, o sea, no puede haber seccionamientos, eso es lo que estamos viendo hoy en día, y no puede haberlo, o sea, y este tipo de espacios es lo ideal para decir, aquí no hay, digamos, No hay clases sociales, cabrones. no hay clasismos, no hay separatismo, no hay de ese, No, sé pues qué. se trata todo de hacer la chamba entre los amigos y platicar de cosas Y después de chidas. eso, por ejemplo, o sea, y promocionando a cualquier gente, o sea, digo, Sí, sí. aunque no te caiga bien. O sea, Sí, sí. aquí pueblo chico y aula grande, o sea, en Tlaxcala así es. Sí, algo chiquito, pero hay grandes cosas, grandes amigos y grandes temas por hablar Sí, aquí en el y podcast. espero que el siguiente sea también muy bueno. Bueno, pues muchas gracias, Aarón, por estar aquí este día, Gracias a ustedes por escucharnos. por estar aquí en este día mientras el carnaval está fuera de aquí donde estamos grabando en Buster y está pasando y ya lo vamos a ir a ver qué tal. Y bueno, también agradecerles a todos los que nos estuvieron escuchando en esta hora. También agradecerle a Rodrigo que siempre se queda conmigo aquí para decirme los problemas de la grabación y de todo eso. Entonces realmente muchas gracias también a este carnal. También a Alex que acaba de llegar, que también nos estuvo echando la mano. Que tiene un sombrero como, De bananitas. ¿no? Como de Tyler the Creator. Y una playera de Sonic Youth. Que los invito también a escuchar o a indagar más sobre Andy Kaufman, que igual está muy interesante. Este comediante que se murió igual, que también igual deberían de indagar sobre pues, temas actuales. O sea, y Va. para que vengan a este programa y hablen sobre esos temas actuales. O sea, digo, uno nunca sabe cómo es que un tema se va a volver súper famoso por alguien como el Enrique. Bueno, pues muchas gracias, carnal. Y bueno, muchas gracias a todos los que se estuvieron escuchando el día de hoy. Y espero no les moleste mi voz, porque a mí me molesta cuando la escucho en otras partes, así que, A mí no me bueno, molesta, May. bueno, es que a mí sí me molesta. Bueno, es que nunca he sentido que se escucha muy rara tu voz Sí, en aparatos electrónicos. sí. No sé, creo que hay una teoría sobre eso y eso es muy interesante. Ciencia ficción. No, no es cierto. Bueno, sí, todo tiene que ver con ciencia ficción. Y nos vemos en el tercer episodio. Adiós.